preparado, mi querido doctor. Mi estimado Sergio, personal del staff, querido auditorio, en el baloncesto, como en otros deportes de equipo, las habilidades interpersonales adquieren un papel fundamental. La coordinación, la cohesión de equipo, la aceptación de roles, el liderazgo, etcétera, pueden hacer que un equipo gane o pierda. Pero de todos estos aspectos destaco la importancia del liderazgo en el baloncesto. ¿Por qué? Porque normalmente se equipara al director de equipo, es decir, al entrenador con el líder, y en el baloncesto la intervención del entrenador es mucho mayor que en otros deportes grupales, por ejemplo, el fútbol. El entrenador de básquet puede dar instrucciones a sus jugadores durante un partido en los tiempos muertos, en los descansos, entre periodos e inclusive durante el propio juego, ya que las dimensiones de la cancha así lo permiten. Los líderes se caracterizan por tener gran influencia en los demás. Son capaces de convencer, de motivar, de movilizar a otros con la finalidad de conseguir los objetivos planteados. Y eso es todo lo que mostraba en la cancha Gustavo Ayón. Pero, ¿por qué Gustavo Ayón fue más influyente que otros deportistas en el baloncesto? Fundamentalmente porque manejaba tres aspectos que permiten mejorar esta influencia sobre otros. El primero, credibilidad. Para que Gus tuviera credibilidad, se mostraba en pericia, es decir, en la formación y experiencia en su deporte. En este caso, el baloncesto. Mostraba que no tenía intenciones ocultas, por ejemplo, anteponer el beneficio propio al grupal y tener cierto prestigio. Normalmente este aspecto es valorado en función del palmarés obtenido. Otro aspecto era el impacto psicológico. Las primeras impresiones se basan en la apariencia y a pesar de que no podamos equivocar, estas son puntos de arranque críticos para la predicción de influencia y la calidad de la interacción social a seguir. Para que un entrenador o deportista potencie su impacto, debe tener similitud con el equipo. Gustavo Ayón compartía ciertas actitudes y creencias con sus compañeros hacía que se comportaran como miembros pertenecientes de un mismo equipo. Él, cuando las cosas iban mal, hablaba de un mal rendimiento de todos, incluyéndose él. Esto tiene más impacto para sus compañeros que el que en esa misma situación considera que la culpa es solo de otros. Otro factor que potencia el impacto es la familiaridad. Al principio de las temporadas, hacía una mayor interacción para conocer mejor a los jugadores, es decir, a sus compañeros y a su familia. Otro aspecto que tenía Gustavo era el poder. El entrenador, en virtud de su posición, tanto en la cancha como moral, tenía el control y debe mostrarlo. Gustavo Ayón era capaz de advertir si las instrucciones del entrenador son seguidas o no, pero sin controlar los esfuerzos de sus compañeros. Esa es una labor de un coach dentro del equipo. Pero Gus no solo influía en sus compañeros, tenía claros sus propios objetivos y cómo conseguirlos. Para ello, le daba importancia saber el punto de partida, el club al que pertenece, qué presupuesto tiene, cuáles son las aspiraciones del equipo, si éste se planteaba objetivos inalcanzables y si no sabe cómo conseguirlos, no podrá guiar a sus propios compañeros para la consecución. Tenía automotivación. Ayón tenía alta tolerancia a la frustración de tal manera que no decía con facilidad los obstáculos con los cuales se podría encontrar, sino más bien trabajaba para ellos y superarlo. Eso le permitía perseverar en la consecución de resultados y motivar a otros. En resumen, Gustavo Ayón mostró optimizar su capacidad de liderazgo para obtener un mejor rendimiento no solamente de él, sino de equipo. Y en caso de que tengamos un líder en nuestro equipo, debemos utilizarlo en beneficio de todos. Pues hasta aquí mi participación, estimado Sergio, personal del staff, querido auditorio, esperando haber dejado más dudas que respuestas. Pues claro que sí, mi querido doctor. Déjame preguntarte si este tipo de atributos, habilidades, ¿es en general cualquier deportista los tiene o es algo nato, es parte de su personalidad de cada uno de los deportistas? No todos los deportistas los tienen, pero sí los pueden llegar a tener a través del entrenamiento psicológico
y los otros factores, que es lo técnico, lo táctico y lo físico. Pero Gustavo Ayllón los tenía de manera natural, y su propia expertise, es decir, su propio avance en los diferentes niveles en los que jugó, le dio una gran credibilidad en todas estas habilidades. Es decir, era congruente en lo que pensaba y hacía. Por eso te comento, no todos lo tienen, pero Gus Ayllón sí los tenía de manera natural. Claro, y tú acabas de mencionar esa palabra, ¿no? Que a fin de cuentas se resume y bueno, esto que tú has planteado de manera muy desmenuzada, muy clara, nosotros veníamos utilizándolo o refiriéndolo con una palabra, congruencia, porque hay muchos personajes del deporte, autoridades del deporte, que les carece de congruencia. Sí, fíjate que en Ayllón es diferente. Gustavo Ayllón es de estos líderes y personas positivas que vienen a enriquecer su ambiente, mientras que otras personas, también autoridades, pues solamente se fijan en los resultados, pero ni siquiera les alcanza para eso. Claro, bueno, pero a ver qué día nos preparas una, pues no sé, una entrega, mi querido doctor, en torno a la psicología de la autoridad deportiva. Ya te puse, te puse en aprietos. Ya, tendría que consultar a espiritistas para ello. No, la verdad es que, cómo les Sí, es hace interesante. falta. Con todo gusto, buscamos la forma. Ok, mil gracias, mi querido doctor, Al cuídate contrario, mucho. fuerte abrazo para todos ustedes. Gracias. Bueno, pues ya.